en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Hermoso reconocimiento del amor de Jesucristo que hizo por nosotros en la cruz. La palabra es muy clara: el hombre que pecare, ese morirá. Y Dios, en ese amor por nosotros, Él fue a la cruz y murió por nosotros, por cada persona, por todo hombre y mujer, de cualquier época y de cualquier lugar. Pero déjame decirte, como muchos de nosotros ya conocemos, no fue la experiencia de gozo, de alegría de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, en ese momento que Él tenía que ir a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo ya les había hablado a cada uno de ellos de diversas maneras, de diversas formas. Jesucristo les enseñaba a los discípulos. Una de esas enseñanzas fue justamente que Él tenía que morir y tenía que resucitar. Mateo capítulo 16, verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los escribas, sacerdotes, y ser muertos y resucitar al tercer día. Jesús de manera constante les enseñaba eso. No era algo que ellos no conocían, no era algo que los sorprendió a ellos. Al contrario, la muerte del Señor Jesucristo de ninguna manera debió sorprenderlos, debió entristecerlos a ellos. Si ellos hubieran entendido y hubieran escuchado a Jesús cuando Él les decía que tenía que ir a morir, y en vez de atemorizarse y evadir el tema, le hubieran preguntado ¿cuál es el propósito? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Mientras Jesucristo iba a la cruz, en ellos hubiera habido expectativa. En ellos hubiera habido ese gozo. Señor, sí, tú vas a morir, pero te vas a levantar de los muertos. Señor, sí, tú vas a pagar el precio de mi pecado. Sí, Señor, vamos a gozar y estaré contigo por toda la eternidad. No estarían sorprendidos, no estarían atemorizados, no estarían escondiéndose de ninguna manera. Habría una santa expectativa en su corazón, porque aquel que tenía todo el poder y que le había demostrado a través de esos 3 años el poder que él tenía frente a la muerte, frente a la naturaleza, ellos debieron haberle creído a Jesús. Y ellos debieron haber estado en esa expectativa. Y aún el mismo día de resurrección estarían ahí en la puerta. Señor, ¿en qué momento te levantas? ¿Y sabe qué? Muchas veces lo que encontramos en la palabra de Dios refleja lo que nosotros vivimos. Refleja lo que nosotros vivimos. ¿Cuál sería el por qué ellos no entendieron o no quisieron comprender lo que Jesucristo les estaba diciendo? En cierta oportunidad, Él tuvo que animarlos a ellos, porque Jesús les había dicho a ellos de que lo iban a traicionar, que lo iban a dejar. Y entonces, al ver el rostro, al conocer sus corazones, Él le va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Le estaba diciendo, no te angusties. Los veía con desesperación. Me imagino en la mente de ellos pensando, si Él muere, ¿qué va a ser del reino que nos ha hablado? ¿Qué va a hacer de cada uno de nosotros? Se angustiaron, se desesperaron como personas que habían perdido toda esperanza. Jesús los vio asustados a ellos, como cualquiera de nosotros. Frente a la muerte, toda persona nos sobresalta a nosotros.
Pero Jesús no les había dicho solamente que Él iba a morir. No sé qué pasó o qué pasaba en esos momentos cuando Jesús hablaba. Se quedaban solo en el morir y no entendían, no podían aceptar de que Él se iba a levantar de los muertos. Nosotros muchas veces nos comportamos de esa misma manera. Hay esperanza en la palabra para nosotros. Si tú leyeras cada capítulo, Dios ha puesto esperanza. Dios tiene tantas bendiciones para tu vida. Y basta para nosotros creerle. Porque Jesucristo le dijo, no se turbe vuestro corazón. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerme a mí. Porque solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Jesucristo puede cambiar y transformar nuestra vida. Él conoce nuestra naturaleza humana. Él conoce nuestra lucha personal con los pecados. Él sabe qué pecados fácilmente nos vencen a nosotros. Estamos cansados muchas veces de nosotros mismos. Queremos cambiar, queremos ser transformados. Hemos hecho miles de promesas y seguimos cometiendo los mismos pecados de siempre. Nos miramos al espejo y nos damos cuenta que ahí está tal vez el destructor del hogar, el destructora de nuestras propias vidas. Porque nos damos cuenta que no tenemos la suficiente fortaleza, inteligencia, sabiduría para salir de esas situaciones donde cada uno de nosotros nos hemos encontrado y se angustia nuestro corazón. Por eso muchas personas se meten a las drogas, al alcohol, al vicio y a cuantas cosas para olvidarse de los problemas que lo están hundiendo a cada uno y que nos llevan a nosotros a avanzar en el pecado. Los discípulos no entendieron, no comprendieron, se asustaban, evadían cuando el Señor Jesucristo de manera continua les decía que Él tenía que morir, pero se iba a levantar de los muertos y tal vez se taparían los oídos. ¿Y sabe qué? Cuando uno se tapa los oídos a la palabra de Jesús, cuando uno se tapa los oídos a la palabra de Dios, vamos a ir cada vez en descenso en las cosas que van a perjudicarnos a cada uno de nosotros. Cuando uno mira a los discípulos, vemos esas consecuencias de lo que ellos hicieron. En primer lugar, ¿cuáles fueron esas consecuencias en ellos desde el momento que el Señor Jesucristo fue arrestado? Dice la palabra, lo dejaron solo, vinieron a arrestar a Jesús y dice, lo dejaron solo y huyeron, abandonaron a Jesús, abandonaron a aquel que hace unos momentos habían dicho, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Pedro mismo le dijo, Señor, si estos te abandonan, yo jamás lo haré. La Biblia no dice si Pedro fue el primero en correr, pero sí abandonó a Jesús, lo traicionó, lo negó. Y si tú lees ese pasaje, va a decir que en la última negación aún utilizó maldiciones para decir, yo no conozco a ese hombre. Y no solamente eso, todos los que le seguían, ¿saben qué? Lo comenzaron a seguir de lejos. Aquellos hombres y mujeres que se sentaban al lado de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 1 dice, Jesús sentándose, vinieron a él sus discípulos y se sentaban al lado de Jesús. Y había una tremenda multitud. ¿Dónde estaba esa multitud ahora? Lucas capítulo 23, verso 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Cuando yo tapo mis oídos a las palabras que Dios quiere hablarme,
Cuando Dios quiere hablar a mi corazón y mostrarme que hay solución para mi vida. Cuando Dios quiere encaminarme en aquellos caminos que Él sabe que la bendición de Dios va a caminar en tu vida y nos tapamos los oídos, ¿sabe lo que va a ocurrir? Nos vamos a alejar de Dios. Al punto que vamos a decir, Dios se ha olvidado de mí. Y de ninguna manera Dios se olvida de nosotros. Es porque nosotros nos alejamos de Él. Por eso dice, todos sus conocidos, todos los que estuvieron todo el tiempo con Jesús, las mujeres piadosas que estaban al servicio de Jesús, dice, estaban lejos mirando todas estas cosas. Ellos miraron a Jesús. Tal vez lograron escuchar cuando Él decía, consumado es. ¿Qué significaría para ellos el consumado es? Y el consumado es, estoy pagando la factura de tu pecado. Cristo en la cruz, cuando está diciendo consumado es, está diciendo deuda cancelada. Jesucristo en ese momento estaba muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, para que ninguno de nosotros pasáramos a la eternidad a condenación. De ninguna manera, no era la voluntad de Dios, y Jesucristo fue a morir por nosotros en la cruz. Pero no había gozo en el corazón de los discípulos. No había gozo en los seguidores de los discípulos. Había dolor y había tristeza. Su maestro, su Señor, las esperanzas que ellos tenían al verlo morir. Cuando Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ver que tal vez la cabeza se reclinaba porque había fallecido. Me imagino yo el dolor, el llanto que ellos tendrían. A Dios esperanza, a Dios ilusiones, a Dios de un buen maestro. Yo no sé qué cosas más estaría pasando en su mente de ellos. Tal vez estarían en una lucha personal. Pero si a él lo vimos levantar a un muchacho de la muerte, a él lo vimos frente a naturaleza, frente al tremendo mar embravecido, se paró, le habló y automáticamente todo se calmó. Si tenía poder sobre la muerte, si tenía poder sobre la naturaleza, tenía todo poder, ¿por qué se dejó morir? ¿Por qué? Y ellos no entendían. Ellos no comprendieron lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y eso que les había dicho. Y eso que tenían toda la oportunidad para preguntarle a Él. Tenían toda la oportunidad de decirle, Señor, explícanos. Como tú tienes la oportunidad de saberlo también. En esta noche. Y también abriendo su palabra. Y tú puedes descubrir por qué Jesucristo tuvo que sufrir demasiado. ¿Por qué fue tan angustiante y doloroso todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó? Ahí están las Escrituras. Tú le puedes decir a Dios, Dios, no entiendo por qué tú tuviste que morir en la cruz por mí. Y en las Escrituras, y lo que el Señor Jesucristo hablaba a ellos. Y ellos no entendieron, no comprendieron. De tal manera que sí, vieron morir a Jesús. Sus esperanzas por el suelo. Dolor, desgarro en el corazón por su maestro querido que había fallecido. ¿Qué fue lo que hicieron después? Vino la resignación. Las mujeres llevando las especies aromáticas para echarle a Jesús, para que la descomposición por lo menos se demorara un poco más. Había resignación. ¿Qué podemos hacer por nuestro maestro que ya falleció?
María Magdalena estaba llorando porque encontró la tumba vacía y estaba pensando, ¿quién se lo llevó a su maestro? El Señor Jesucristo se acerca y le va a decir a ella, mujer, ¿por qué lloras? La Escritura, el apóstol Juan describe eso diciendo que ella pensaba que era el hortelano, el que estaba al cuidado de ese lugar. Y le dijo, por favor, dime, ¿dónde lo has puesto? Estoy dispuesto a cargarlo, a llevarlo y a dejarlo en el mismo lugar para que siga teniendo una sepultura decente. ¿Por qué? Porque en ella había resignación. Su maestro había fallecido. 2 de sus discípulos, no hay esperanza, falleció. ¿Qué hacemos acá? Vamos a Emaús por trabajo, por familia. ¿Cuál sería la circunstancia? Pero ellos se fueron hacia Emaús. Pedro y los otros apóstoles, ¿qué hicieron también? Regresaron a lo que habían estado haciendo antes. Regresaron a su trabajo. Jesucristo le dijo, viéndolos a ellos pescadores ahí con sus botes y con sus redes, Jesucristo le dijo, yo les haré pescadores de hombres para que vayan y anuncien el evangelio. Pero ellos, muerto su Señor, ¿qué me queda a mí? Me dijo que yo iba a ser pescadores de hombre, pero ellos sin ninguna esperanza de volverlo a ver. ¿Qué fue lo que hicieron? Volvieron a su trabajo de antes. Pero la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba. La Biblia habla de que Jesucristo resucitó de los muertos. Y Jesucristo les había dicho eso a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, capítulo 10, versos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso Cristo en la cruz dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús les había dicho a los discípulos que Él tenía todo el poder sobre la muerte, que nadie lo mataba a Él. No había ningún soldado que pudiera decir, lo maté a Jesús. No, Jesucristo de manera voluntaria se ofreció como sacrificio vivo para que recibiera el castigo de Dios, para que entonces tú de ninguna manera recibieras el castigo de Dios por tus pecados, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Y por eso el Señor Jesucristo resucitó para decir, se canceló, eres libre, tú puedes recibirme en tu corazón y entonces yo puedo cambiarte de manera total. Aquellos pecados que tú no puedes vencer, yo puedo darte todo el poder para que seas victorioso. Y Jesucristo no se quedó en la tumba. Muchos hombres, muchos grandes hombres que en un determinado momento se proclamaron como salvadores del mundo, están enterrados en sus tumbas. El único que se levantó fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensa, si tú te hubieras levantado de los muertos, ¿qué harías con todas aquellas personas que te abandonaron y te traicionaron? ¿Qué harías? Humanamente hablando, querramos o no, por ahí se va a pasar la palabra venganza. Pero Jesucristo de ninguna manera pensó así. Él tenía muy claro y les declaraba a sus discípulos, Lucas capítulo 19, versos 10 dice,
porque el Hijo del Hombre no vino a buscar porque el Hijo del Hombre vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios sabe que nosotros estamos en esa condición. Estamos perdidos en nuestros pecados. Estamos perdidos en nuestras injusticias. Estamos perdidos porque no sabemos cómo salir de nuestros pecados. No sabemos cómo librarnos del daño que hacemos a los demás. No sabemos cómo librarnos tal vez de nuestras adicciones que tenemos. Queremos ser libres. Queremos tener matrimonios sólidos. Queremos llegar a ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres. Que inspiremos a ellos. Pero que lamentablemente lo único que cosechamos en nuestra vida es dolor, insatisfacción. Por eso Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre, Él vino a buscarte a ti y vino a buscarme a mí. Porque Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que puede transformarnos a nosotros. Fue a María Magdalena cuando ella estaba diciéndole, dime dónde está, yo lo puedo cargar. ¿Qué hizo Jesús? Se identificó a María, ¿sabe cómo? Llamándole por su nombre. El Señor Jesucristo le dijo, María, y María inmediatamente voltea y le dice, Maestro. ¿Sabe por qué? Dios conoce tu nombre. Tú no eres una cifra en la mente de Dios. Dios conoce exactamente quién eres. Conoce perfectamente lo que tiene, lo que llena tu corazón, tu dolor, tu sufrimiento. Lo conoce de manera perfecta. Y Él también nos llama por nuestro nombre. Porque entonces a María Magdalena, yo me imagino explicándole y diciéndole, y en todo ese tiempo mientras estuvo en la tierra antes de ascender, me imagino que ahí sí le preguntaron los discípulos. Y ellos creyeron, entendieron y tal vez lo abrazaron dándole gloria a Dios, porque Él, Jesucristo, es el único que puede cambiar nuestras vidas. Jesucristo se apareció a los discípulos milagrosamente 2 veces. Déjame decirte, aún mirándolo a Jesús, viéndolo y escuchándolo a Jesús, el Evangelio de Juan dice, no le creyeron. No le creyeron, porque esa es nuestra naturaleza humana. Así es nuestro corazón, es la dureza de nuestro corazón. Nos es difícil a nosotros creer en Dios. ¿Saben lo que hace Jesucristo? No dice que les llamó la atención. No los sacudió a cada uno. No. Le dijo, denme de comer. Le trajeron un pescado asado y panal de miel y dice que Él comió, dio pruebas de que Él no era un espíritu. No solamente eso, hizo referencia a las Escrituras, que en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos hablaba de lo que Jesucristo iba a hacer. Lucas capítulo 24, verso 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Era necesario. Ellos sí se asustaron en un inicio, se sorprendieron, no creyeron. Pero después, con la gracia y misericordia de Dios que les brindó a ellos, porque Jesucristo pudo haber ascendido a los cielos, pero se quedó porque Él sabe cómo es nuestra naturaleza humana. Me imagino a los discípulos ese día yéndose a acostar, a la mañana siguiente levantándose. ¿Será cierto? Resucitó, corriendo nuevamente donde Jesús, verlo a Él y decir, sí, era cierto. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana.
Algunos de ellos se preguntaron tal vez, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir de manera dura, sangrienta? Si ustedes conocen un poco de historia, ustedes van a ver que en el tiempo de los romanos, la peor muerte que podía tener una persona era la cruz. Era que uno sea crucificado. Y comenzamos a pensar, ¿por qué tuvo que morir? Y si nosotros saliéramos a la calle, encontraríamos en este tiempo muchísimas respuestas. Algunos van a decir, porque es una demostración de amor hacia nosotros. Pero si le preguntáramos a ellos en qué consiste o cuál es esa demostración de amor, muchos ni siquiera sabrían qué respondernos a nosotros. Otros dirían, murió por los pecadores. Yo soy una persona correcta. Murió por los peores pecadores. Murió por ellos. Pero déjame decirte esto. Uno da su vida por otro. Cuando el otro está por morir o en peligro de que le puede costar la vida y necesita que alguien se sacrifique por él. Cuando Jesucristo, cuando tuvo que morir por nosotros, es porque Él sabía cuál era nuestro destino. La Escritura es bien clara, el hombre que pecare, ese morirá. Y cuando habla de morir, habla de separación. Vamos a estar separados de Dios. Y cuando Dios te creó para que tú tengas comunión con Él. Te creó a ti de manera personal para que Dios demostrara todo su amor hacia ti, para que tú te sorprendieras cada día cómo es el amor, cómo Dios te guía, te guarda, te fortalece, te dirige todos los días de tu vida, en todas las áreas de tu vida, porque a veces nosotros pensamos o creemos Dios es solamente para la iglesia, para la religión, cuando Jesucristo realmente entra y quiere participar en toda tu vida, quiere guiarte, quiere fortalecerte en todas las cosas que tú haces, porque Dios está interesado en toda tu vida. Él es el único que puede cambiar. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Puede darnos las fortalezas para vencer el pecado. Puede darnos la dirección a nosotros para construir matrimonios sólidos, vidas sólidas delante de Él. Pero Dios sabe también que tú solo no puedes hacerlo. Que en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tu sabiduría, tú no puedes hacerlo. Pablo, el apóstol Pablo, les había enseñado, aún después en la iglesia, allá en Corintios, les enseñaba lo mismo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por donde iban los discípulos, ese era el mensaje. Por donde quiera que tú veas una iglesia, ese es el mensaje. Cristo murió por ti, murió por tus pecados, murió para transformar tus vidas. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice Dios muestra su amor, está hablando que lo hace de una manera continua. Pero déjame decirte, para que cambiemos los criterios que nosotros tengamos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No dice si tú eres bueno, si tú has reaccionado y estás volviendo a Dios. No dice así. Pablo dice, Dios te muestra su amor de manera continua, en que siendo aún pecadores, en que tú aún hasta ahora le das las espaldas a Dios, aún no quieres saber nada de Dios, aún que tengas ese concepto, Dios es solamente para el domingo, toda la semana ya me corresponde a mí, es mi lucha personal. Y por más que dejemos a Dios y apartemos a Dios,
La Biblia dice que Dios sigue demostrando su amor hacia ti, para que tú te rindas hacia Él, para que tú le entregues tu vida a Él, para que Él transforme y descubra que sí, como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo podría decir, he podido vencer el pecado, sé lo que tengo que hacer, estoy construyendo mi vida, todo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El salmista, al mirar sus pecados y verse delante de Dios, dice, sí, el Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse? Porque todos somos pecadores. ¿Cuál es el mensaje de Él? Hechos capítulo 3, verso 19. Aquel que negó a Jesús, aquel que se alejó de Jesús, aquel que abandonó todo y volvió a sus quehaceres normales, pensando que muerto Jesús se acabó. Una vez que el Señor Jesucristo lo restauró. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pedro? Hechos capítulo 3, 19 dice, por lo tanto, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Vuelve a Dios, entrégate a Dios. Es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que puede transformar tu vida. Es el único que puede hacer de ti una nueva criatura. Sí, tienes que venir a Él, tienes que reconocer que eres pecador y tienes que reconocer que Él es el único que puede transformar tu vida. Jesucristo le había dicho a los discípulos, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. No la misma vida dura, pesada que tenemos cada día nosotros. Que nos acostamos cansados y nos levantamos más cansados porque nuestro cerebro ha estado pensando y dando vueltas por problemas, por situaciones que no podemos, no hay solución y no sabemos qué hacer. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Sí, hablaba de cantidad de vida hasta la eternidad, pero también estaba hablando de una vida superior. Cristo morando en nuestros corazones, Cristo cambiando nuestras vidas, Cristo guiándonos a través de su palabra para entonces ser ciudadanos, hombres y mujeres de Dios, porque si no, Mateo capítulo 11 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo sabe cómo estamos nosotros, como en aquella época. Sí, ven, todos los que estáis trabajados y cargados. Hablando de trabajados, habla de fatigados, y cuando habla de cargados, está hablando de sobrecargados. Por eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Por eso Jesucristo tuvo que pagar el precio por nuestros pecados, para que entonces tú seas un hombre y una mujer libre. Y tú en esta noche, antes de irte a casa, tú le puedes decir a Jesucristo, Jesucristo, yo te necesito. Señor, yo ya no quiero vivir así. Señor, yo no quiero vivir cargando con mis pecados, Señor. Sobretrabajado, sobrecargado. No quiero vivir así, Señor. Y tú le puedes decir, Señor Jesucristo, tú has muerto en la cruz por mis pecados. Y tú le puedes decir, Señor Jesucristo, yo te invito, entra a mi corazón. Señor, límpiame de todos mis pecados, porque tú has muerto en la cruz por ellos. Límpiame y hazme un hijo tuyo, Señor. Y tú puedes salir de aquí transformado por Jesucristo. Yo les voy a pedir a todos, por favor, si inclinamos nuestros rostros para orar, para que tú
para que tú tengas la oportunidad de decirle a Dios, Dios, yo quiero eso. Yo quiero que tú, Señor, vengas a mi corazón. Yo quiero que tú entres a mi vida, me limpies mis pecados y hagas de mí una nueva criatura. Señor, tú conoces que no puedo librarme de mis pecados. Estoy cansado, estoy agotado. Me siento sola, me siento solo, Señor. Tú le puedes decir, Señor, ven a mi corazón en esta noche. Transforma mi vida. Señor, tú diste tu vida por mí en la cruz y te levantaste, Señor, para no quedar ahí en una cruz, sino para venir a morar en mi corazón. Por eso, con toda libertad, dile, Jesucristo, ven a mi corazón, límpiame de todos mis pecados. Señor, tú diste tu vida por mí en la cruz.